Nuestro caballero del Huayno está con nosotros aquí en Purito, Perú. Bienvenido, Jason. Bueno, ¿cómo estás, Araceli? ¿Qué tal? Saludar a toda la audiencia, pues que siempre está enganchada de Purito, Perú, igualito que tú. Nosotros encantados de que siempre nos visites, sobre todo porque vienes con novedades. Ahora estás haciendo tus videos urbanos, ahí por ahí plantas tu cámara en Gamarra y grabas, te vas por aquí, por allá. Sí, estuvimos en Gamarra, nos encontramos hasta con Orderique, este gordito que pues, Claro, sale en la tele, de la famosito, previa. muy famosito. Son cosas pues de la vida, ¿no? Como lo hemos dicho, lo que te da el momento, en la realidad, en ese instante, eso es lo que agarramos y nos tocó, pues, ¿no? Claro, ¿y cómo así se le ocurrió a Jason Mesa hacer este tipo de cositas así para sus videos? En realidad por cansancio, por cansancio es que en realidad pues cuando uno va a buscar pues haciendas, casonas, muchas cosas, ya se agota todo, ¿no? Dices, wow, ya todo está grabado, todo está hecho. Que en esta ocasión el cansancio trajo algo bueno. Vamos a la calle y me fui a caminar más y más cansado he terminado todavía. Fíjate, como dije, el cansancio ha traído algo bueno. Pero le está gustando a la gente y ahora lo que pensamos hacer es, tenemos distintos viajes al interior del Perú y vamos a hacer nuestras canciones antiguas desde el primer disco. Wow. Vamos a empezarlas a hacer los videos líricos urbanos en cada uno de los lugares, bueno, a donde podamos hacer, donde nos dé el tiempo suficiente de poder hacerle un videíto urbano en cada lugar. Qué lindo, y la verdad, así poco a poco, a través de las redes sociales, la gente de otros países pueda conocer también nuestro interior, el interior del Perú. Sí, porque lo ideal pues es mostrar el lugar tal cual es, ¿no? Si a veces la ciudad está un poquito desordenada, pues así se mostró, ¿no? Así sucedió. Si la plaza está bonita, pues bonita salió. Eso es algo que vamos a tener que mostrar, así sea con orgullo, con dolor o con rabia.